canción que va a tocar Jonathan se llama Hermoso Nombre. Adelante, Jonathan. Poderoso es el nombre del Señor. Gloria a Dios, amén. Tenemos que reconocer su grandeza y su gran poder. Majestuoso su nombre es, decía la canción, ¿verdad? Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, únicamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ante Él toda lengua confesará y toda rodilla se doblará, ¿sí? Ante el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios por eso. Démosle un aplauso al Señor, porque Él es bueno. Gloria a Dios. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes. Hoy es domingo 21 de noviembre, ya poco falta tiempo para la Navidad, ¿verdad? Ya pronto viene, ya. Es bonita esa época también, hay que darle gracias a Dios por todo, ¿verdad? Aunque nosotros que venimos en países más calientitos, ¿verdad? No nos gusta mucho el frío, pero tenemos que acostumbrarnos, hermanos, darle gracias a Dios por todo, ¿verdad que sí? Es un buen tiempo para estar con la familia, un tiempo para estar juntos ahí, ¿verdad? Encerraditos, tomando chocolatito, ¿verdad? Es tiempo de ir poniendo todos los adornos navideños y ir pensando, ¿verdad? Cómo vamos a compartir estas fechas. Hoy es un día muy especial, estamos celebrando el Día de Acción de Gracias. ¿Cuántos agradecidos hay aquí? Amén, denle un aplauso al Señor porque Él es bueno. Gloria a Dios, amén, a su nombre. Amado sea el nombre del Señor Jesús. Así que hoy damos gracias al Señor. El tema que vamos a compartir el día de hoy se llama Dando gracias a Dios por todo. Gloria a Dios, amén. Así que el versículo que vamos a compartir el día de hoy se encuentra en el libro de Efesios. Efesios capítulo 5, versículo 20. Y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios así. Gloria a Dios. Dice, den gracias por todo a Dios, el Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
Muy bien, dando siempre gracias a Dios por todo, al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por todo, ¿sí? Por todo, ¿sí? Por tiempos buenos, por tiempos malos. Dios quiere que le demos gracias por todo. Gloria a Dios. Y los puntos que vamos a ver el día de hoy son los siguientes. Dice así. Número 1, la exhortación que nos da Pablo. Vamos a ver hoy cuál es esa exhortación, ¿verdad? El ejemplo que nos da Pablo. También Jesús es nuestro ejemplo, ¿verdad? Supremo, así que a Él es el que tenemos que imitar. Y también, número 3, vamos a ver, seamos agradecidos en todo tiempo. Gloria a Dios. Amén. Así que estas notas las va a encontrar usted en su boletín. Ahí en medio va a encontrar esta hojita donde están los puntos importantes. Ahí puede ir haciendo usted sus anotaciones, ir anotando puntos importantes. Los niños pueden ir a su clase. Allí la profesora Patti los va a acompañar para que vayan allá y estén jugando, estén aprendiendo también de la palabra de Dios. Tenemos un lugar especial aquí atrás para los niños, donde los niños se divierten, los niños juegan. Y es más, ni quieren salir de ahí. Los tienen que sacar arrastrados porque no se quieren ir después, ¿verdad? Así que si usted trajo niños, llévelos allá también, ¿verdad? Anótelos allí y todo. Ahí va a encontrar un lugar donde los niños puedan estar bien. Y siga orando también por el Ministerio de Jóvenes. La semana pasada tuvimos nuestra reunión de jóvenes y hay que seguir invitando más jóvenes, ¿verdad? Para que participen también. Así que el versículo dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Efesios 5:20. Así que parece que dar gracias fuera un asunto tan sencillo, ¿verdad que sí? Nosotros le enseñamos a nuestros hijos siempre, ¿verdad? Siempre en la casa nosotros les enseñamos a nuestros hijos a dar gracias, ¿verdad que sí? Siempre le decimos a nuestros hijos, ¿cómo se dice, mijo? Ah, gracias, muy bien. Cuando alguien te da algo, ¿cómo se dice? Gracias. Siempre diga las cosas de buena manera, ¿verdad? Diga las cosas por favor, siempre sea agradecido, dé gracias. Parece que eso es algo que nosotros siempre le inculcamos a nuestros hijos y parece ser algo fácil, ¿verdad? Pero no siempre es así. Hay ocasiones en nuestra vida también en que dar gracias a Dios no es fácil, ¿verdad? Es un poco difícil para algunos de nosotros, especialmente aquellos que están pasando por situaciones muy difíciles, ¿verdad? Ya sea problemas económicos, enfermedades o incluso la pérdida de un ser querido. Así que el día de hoy vamos a ver el secreto de dar gracias en todas las cosas, en todo tiempo, por todas las cosas, en todo tiempo, ¿sí? Eso es lo que Dios nos pide que hagamos. Muy bien. Así que, punto número 1, Pablo nos exhorta a dar gracias. La Biblia habla mucho al respecto de dar gracias, ¿verdad que sí? ¿Ha tenido usted la oportunidad de leerla? Oh, hay muchos versículos que hablan acerca de dar gracias, ¿verdad? La palabra gracias aparece muchas veces en la Biblia, la utilizó mucho el apóstol Pablo en todas sus cartas, ¿verdad? Que utilizó en el Nuevo Testamento. ¿Sabes cuántas veces aparece la palabra gracias en la Biblia? 46 veces, ¿sí? Por algo es que el Señor lo repite, ¿verdad? Muchas veces, porque vamos a ver aquí que hay un secreto, ¿verdad? Que Dios quiere revelarnos en cuanto a ser agradecidos. ¿Y cuál era ese secreto que usaba la vida de Pablo? Así que Pablo estaba hablando acerca de dar gracias. Él en sus escritos escribió muchas veces, dando gracias a Dios Padre por todos vosotros, ¿verdad? Siempre decía, me acuerdo en sus oraciones con acciones de gracias, así, ¿verdad? Escribía, doy gracias al Dios, ¿verdad? Supremo, etcétera, etcétera. Así que indudablemente él estaba hablando acerca de algo particular, algo importante, de dar gracias. En sus palabras, Pablo nos anima entonces a dar gracias, pero quizá el encargo más exigente se encuentra aquí, mira, se encuentra en este versículo. 1 Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo, ¿por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Cuál es la voluntad de Dios entonces? Que seamos agradecidos, ¿verdad que sí? En todo, dice, ¿verdad? En todo tiempo, amén. Dad gracias en todo, y subrayé la palabra ahí, en todo, ¿sí? Porque esa es la voluntad de Dios en Cristo Jesús. Este es el reto, dar gracias a Dios en todo. Cuando vemos nuestras bendiciones, estamos muy agradecidos, ¿verdad que sí? Por todas las cosas que Dios nos ha dado, ¿verdad? Y que el Señor ha hecho por nosotros. Así que damos gracias a Dios y hagámoslo con alegría. Recordemos todas sus bendiciones, la cual es muy
es importante que nosotros apliquemos en nuestra vida. Hay sanidad, ¿sí? Vamos a ver hoy un poquito la vida de Pablo, cómo este hombre, ¿verdad? A pesar de todas sus situaciones que él sufrió, él fue perseguido también, fue encarcelado muchas veces. Pablo fue, incluso le pegaron con látigo, hasta incluso con vara, ¿sí? Es muy duro. Allá en Guatemala decimos esos bejucos, ¿verdad? Cuando le pegan así bien duro, ¿verdad? Así a él le pegaron duro en la espalda. ¿Por qué? Por hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Por hablar del Evangelio de Jesucristo, el Evangelio libertador, el Evangelio de la gracia. Pablo sufrió mucho, sufrió naufragos también, ¿verdad? En alta mar. Fue traicionado también por aquellos que se decían que eran sus amigos, etcétera, etcétera. Una vez lo apedrearon, lo dejaron ahí tirado en Listra, ¿verdad? Como muerto. Yo digo que sí lo mataron, porque quedó ahí tirado por mucho tiempo. Llegaron los hermanos, oraron por él, y el Señor lo resucita, se levanta y dice, sigamos adelante, hermano, hay que trabajar. Imagínate, así era Pablo, ¿verdad? Con esa fuerza de voluntad, tremendo. Así que es difícil también dar gracias, y al parecer es más difícil cuando vemos la vida de otra manera, ¿verdad? Vemos situaciones difíciles que se nos presentan, es más difícil dar gracias en todo para nosotros. Pero ¿acaso Pablo hablaba nada más de este versículo en teoría? ¿O será que lo vivió en carne propia, como les digo, verdad? Así que el secreto de Pablo lo vamos a ver aquí. Vamos a ver en Hechos 16:25. Habla de un relato aquí que dice que Pablo estaba a la medianoche orando, Pablo y Silas, que era su acompañante en el Evangelio. Dice que cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Si los presos lo oían, ¿qué quiere decir? Que Pablo estaba encarcelado, ¿verdad? Y era de noche, imagínate. Cualquiera después de que le habían pegado, latigado y pegado con vara, hubiera estado lamentándose Pablo ahí diciendo, ay, ¿por qué Dios es injusto conmigo? ¿Por qué me pasa estas situaciones a mí? ¿Por qué si yo he sido fiel al Señor me pasa esto? Dice la Biblia, ahí en Hechos 16, que los metieron hasta el pozo, al calabozo más profundo, el más oscuro, el más frío. Ahí lo encadenaron después de que llevaba la espalda ensangrentada, ¿verdad? De todos los latigazos que le habían hecho, ¿verdad? Y también junto a su amigo Silas, ¿verdad? Su compañero de ministerio. Pero hay algo muy importante aquí está el secreto. ¿Qué estaban haciendo ellos? ¿Estaban lamentándose? ¿Qué dice la palabra que estaban haciendo? Estaban cantando himnos a Dios. ¿Te das cuenta? Qué difícil es, ¿verdad?, cantar himnos al Señor cuando estamos sufriendo, cuando tenemos problemas difíciles. Pero eso es lo que hacía este hombre, ¿sí? Cantaba al Señor, ¿sí? Y cuando escribió su carta a los filipenses, ¿verdad? Allá en Roma, en la cárcel estaba encadenado, ¿verdad? Y decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a Dios. Es fácil decirlo ahora nosotros, ¿verdad? Pero él lo decía en tiempos difíciles, lo escribió, ¿verdad? Porque realmente era el Señor el que ponía en él un cántico nuevo, era el Señor el que le daba las fuerzas, era el Señor que lo levantaba, aún después de que lo haya dejado muerto ahí, ¿verdad? Apedreado. Así que vemos a Pablo que no tuvo una vida fácil y no tuvo una vida sin problemas, ¿verdad? Fue golpeado, como les dije, fue prisionero, fue perseguido, naufragó, y sin embargo él estaba lleno de acción de gracias en todas circunstancias. Amén. Así que de manera que cuando Pablo dijo dar gracias en todo, no hablaba solamente en teoría, ¿sí? Él lo había vivido en carne propia, él lo hablaba por experiencia. Aún en situaciones más terribles, él pudo salir adelante. Su vida entonces es un ejemplo para nosotros, nos muestra que es posible entonces dar gracias a Dios genuinamente. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? ¿Es posible? Aún en tiempos difíciles. Amén. Entonces, pero la pregunta es, ¿cómo lo hizo Pablo? ¿Sí? ¿Cómo podemos hacerlo entonces nosotros también? ¿Sí? ¿Cuál era el secreto entonces de Pablo? ¿Sí? En Efesios 5:20, mira lo que nos dice la escritura aquí. Antes de eso también estaba en Hechos 27:35. También Pablo estaba dando gracias a Dios en este hecho importante de su vida. Dice que habiendo dicho esto, dice la escritura, Pablo tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos y partiendo comenzó a comer. Sí, cuando ustedes van a leer la escritura ahí en el libro de Hechos, capítulo 27, van a ver que Pablo ya llevaba 14 días sin comer, ¿sí? Estaba en alta mar, el viento había azotado tanto la nave que
los vientos eran contrarios, que la azotaba de un lado a otro, ya las velas no servían para nada, las habían bajado. ¿Sabes qué estaban haciendo ellos? Aligerando la carga, estaban tirando el trigo, estaban tirando todo la comida, todo lo que pesaba, porque ya habían perdido toda esperanza de vivir, ¿sí? Pero Pablo, en medio de todo eso, les dice: el Señor me habló, así que tengan ánimo, les dijo Pablo a todos los tripulantes. Coman un poco, porque llevamos 14 días sin comer. El Señor me habló y me dijo que nadie va a morir, ni siquiera un pelo de la cabeza se les va a caer. Así que dio gracias, dice, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, lo partió y empezó a comer. Y dice que todos comieron y agarraron buen ánimo, ¿verdad? Y así ninguno murió. Llegaron, la única que se perdió fue la nave, ¿verdad? Se destrozó toda, pero todos llegaron allí como pudieron, se agarraron con lo que sobró de la nave y llegaron a orilla en la playa, ¿verdad? El Señor los guardó de morir. Pero en medio de todas esas circunstancias de naufrago, Pablo dio gracias, ¿sí? A pesar de que no había comido ya 14 días y pensaba que iba a morir ahogado. Así que ese era el secreto de Pablo. Pablo, entonces, aquí en Efesios 5:20 nos dice: dando siempre gracias a Dios por todo, y al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero dando siempre gracias a Dios por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo es la clave, el secreto entonces de dar gracias a Dios, no tan solo en tiempos buenos, sino también en tiempos difíciles. Entonces, ¿cuál es? Es de hacerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque Él es el que nos va a dar la fortaleza, hermanos. Él es el que nos va a dar la sabiduría, Él es el que nos va a dar el ánimo, el que nos va a dar la fuerza, el que nos va a hacer, como cantábamos hoy, levantar nuestras manos, ¿sí? En medio del sufrimiento y el dolor que estemos afrontando. No solo seamos agradecidos en tiempos buenos, sino en todo tiempo, ¿sí? En tiempos malos también. Así que ese es el secreto del apóstol Pablo, dar gracias a Dios entonces por todo. Él no solo lo decía en teoría, él lo vivió, ¿sí? Y hacerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, lo que realmente significa dar gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, significa que estamos en Él, estamos en su persona. Estar en el nombre de Jesús es estar en su presencia, estar en Él. Esto implica entonces que debemos ser uno con nuestro Señor Jesucristo y darle gracias. Obrar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo es debido a que el Espíritu Santo de Dios habita en nosotros, ¿sí? Viene a morar a nuestro corazón cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro único Señor y Salvador. Así que obrar en el nombre del Señor es actuar en el Espíritu. Esto significa vivir en Cristo, que su presencia está siempre manifiesta en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Así que poder dar gracias en todo no es un asunto relacionado con teoría, nada más, con filosofía, una disciplina, o tener una manera fácil, alegre de dar gracias. No. El secreto entonces de vivir una vida que da gracias a Dios consiste entonces en que Jesucristo, por medio de su Espíritu Santo, habita en nuestro corazón. Amén. Así que así es como Pablo daba gracias a Dios. Y nos dice a nosotros: demos siempre gracias por todo a Dios, a Dios y Padre en el nombre del Señor Jesucristo. Porque Pablo sabía que nosotros no tenemos la presencia misma del Señor morando en nuestro corazón por medio de su Espíritu Santo. Entonces, el ejemplo maravilloso nos lo da nuestro Señor Jesucristo. Punto número 2, el Señor Jesucristo es nuestro ejemplo supremo a seguir. Jesús, ¿sabías algo? Jesús siempre dio gracias, ¿sí? Por todo. Él siempre pasaba horas orando, y cuando se acuerdan la multiplicación de los panes y los peces, cuando alimentó más de 5,000 personas, Él levantó los panes y los peces así, ¿verdad? Y dio gracias a Dios, ¿verdad? Siempre. Y lo hacía en voz alta para que la gente escuchara, ¿verdad? Y decía siempre: Señor, te agradezco porque tú siempre me escuchas, decía el Señor, ¿verdad? Pero lo dije para que estos escuchen y crean en ti, que tú me has enviado, decía el Señor, ¿verdad? Él siempre era agradecido. Así que en los evangelios hallamos ejemplos maravillosos de Jesús siempre dando gracias. A menudo lo vemos dando gracias al Padre por la provisión del alimento y por escuchar sus oraciones. Así que Jesús oró así: oh Padre, Señor del cielo y de la tierra,
Gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y por revelárselas a los que son como niños, dijo el Señor. El Señor también dio gracias por sus enemigos, ¿sabías? El Señor también perdonó a los que lo crucificaron ahí en la cruz. ¿Qué dijo el Señor en la cruz? Padre, perdónalos, dijo, porque no saben lo que hacen. Amén. Así que Jesús es nuestro ejemplo. En Mateo 11:25 vemos ahí entonces que Jesús habló de la manera en que había sido agradecido, a pesar de que en algunas ciudades donde Jesús visitó, había sido rechazado por las personas que había ido a salvar. ¿Sí? En ese momento, ¿cuál fue la respuesta de Jesús? Jesús no solo no se quejó ni se lamentó por la terrible situación en la que se encontraba, sino que vemos a Jesús aquí haciendo esta oración importante. Oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y por revelárselas a los que son como niños. Porque realmente, hermanos, Dios quiere que seamos como niños, ¿sí? En el asunto de que quiere que seamos humildes, que perdonemos unos a otros, que no guardemos rencor, que seamos amables unos a otros, sumisos también hacia la voluntad de Dios. ¿Cuántas características no tienen los niños, verdad que sí? Usted ve a los niños, hoy están peleando, están llorando, al rato ahí están jugando otra vez, ¿verdad? Se contentan, como si nada, hasta se les olvida. Pero los adultos no, les hacen algo, no hombre, ya no quiero perdonar. Me hirió, dice, ¿verdad? Me sacó la lengua. Me hizo mala cara. No, los niños no son así. Los niños, ellos se les olvida esas cosas, ¿verdad? Ellos miran la vida de otra perspectiva, ¿sí? Ellos confían en que su padre y su madre les va a proveer de todo el alimento que necesite y les va a dar protección. Así tenemos que ser nosotros, confiar en el Señor, que Él proveerá para todo lo que nos falta, nos dará la protección y todo lo que le pidamos. Así que, ¿qué hizo Jesús? Veamos aquí una foto muy importante. Jesús oró, ¿sí? Cuán maravilloso es nuestro Señor. Aquí podemos ver entonces a Jesús siempre enalteciendo al Padre, reconociendo la voluntad de Dios en todas las cosas. Aun cuando Jesús fue rechazado, fue calumniado, fue golpeado, ¿verdad? Por las personas a las cuales había venido a salvar. Jesús siempre dio gracias al Padre en todas las circunstancias y por todas las cosas. Amén. Así que Jesús es nuestro ejemplo. ¿Cuántos agradecidos hay aquí? Amén. Hoy vamos a tener la oportunidad de poder expresar nuestro agradecimiento al Señor. Hemos dedicado por lo menos un día al año a dar gracias a Dios. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces se nos olvida, ¿verdad? Se nos olvidan muchas cosas que el Señor ha hecho por nosotros. Y lo hacemos para recordar las bendiciones de Dios. Así que Pablo dio gracias a Dios en todo porque él era uno con Jesús, con esta persona maravillosa que es Jesucristo, quien vivía en él por medio de su Espíritu Santo y mora en nosotros también por medio de su Espíritu Santo. Así que Pablo vivió una vida que daba gracias a Dios en todas las circunstancias. Y debido a que Pablo sabía que nosotros los creyentes tendríamos a Cristo morando en nuestro corazón, él se sentía confiado y nos exhortaba entonces a hacer lo mismo. Nosotros también debemos de dar gracias a Dios por todo mientras somos uno con el Señor Jesucristo. Él nos va a dar la fortaleza y la alegría y esa paz que solo Él nos puede dar en nuestro corazón, porque Él vive en nosotros, hermanos. Así es, damos gracias a su nombre, a Jesús, el único dador de la vida. Así que no seamos malagradecidos, sino seamos agradecidos. Mira, esto me recuerda a una historia en Lucas 17, ¿sí? Del 11 al 19. ¿Por qué no me acompañan ahí, aquí en Lucas 17? Vamos a leer del versículo 11 al 19. Si trajeron su Biblia, no puse todos los versículos, solo puse el 15 al 16, pero usted acompáñeme ahí en la historia. Dice la historia así, Lucas 17, versículo 11, dice así: un día Jesús, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por una ciudad llamada Samaria y de Galilea. Y cuando estaba por entrar a un pueblo, dice que salieron a su encuentro 10 hombres leprosos, ¿sí? Que estaban enfermos de lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, le gritaron a Jesús: ¡Jesús, maestro!, le dijeron, ¡ven, sánanos! Queremos estar limpios. Señor, ten compasión de nosotros, le gritaron.
Y al verlos Jesús dijo, vayan a presentarse al sacerdote, les dijo. Resultó que mientras ellos iban de camino, a poco, imagínate lo que pasó, ¿sí? Dice que fueron sanados, se vieron la piel y se vieron, wow, estoy sano, ya no tengo lepra, dijeron, ¿verdad? Y dice que uno de ellos, al verse sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Mira qué precioso, ¿verdad? Regresó este hombre agradecido. Dice que cayó rostro en tierra. Eso significa que se arrodilló ante los pies de Jesús y le dio las gracias. Y no obstante, dice la Escritura, este hombre era samaritano, ¿sí? Como leímos ahí en el verso 15. Así, no hubo ninguno. Entonces Jesús le preguntó, ¿acaso no quedaron limpios los 10? Le preguntó Jesús. ¿Dónde están entonces los otros 9? No hubo ninguno que regresara a darle gracias a Dios, sino excepto este extranjero, que ni siquiera era judío, era samaritano. ¿Ves? Así que, ¿sabes qué le dijo el Señor? Levántate y vete, tu fe te ha sanado. ¿Sí? Tu fe te ha sanado. Lucas 17, 11 al 19. Qué maravillosa historia, ¿verdad? Vemos ahí a 10 hombres leprosos que estaban allí escondidos, lejos. ¿Sabes que esa enfermedad de lepra mataba a la gente? ¿Sí? Era una enfermedad que se empezaba a comer la piel, salían llagas, perdían miembros de su cuerpo, los dedos, las orejas, la nariz, los labios, la boca. Se iba comiendo a la persona y los llevaba hasta la muerte. Era una enfermedad contagiosa, ¿sí? Y no podían, eran expulsados y iban a vivir en las cuevas, lejos. Había una ciudad especial donde ellos ahí iban, era una ciudad de refugio, donde ahí estaban todos los leprosos, ahí todos los que ya estaban condenados a morir por esa enfermedad. Y tenían prohibido acercarse a las personas, porque si se llegaban al pueblo, la misma gente los iba a apedrear, los iba a matar, ¿sí? Porque estaban contagiosos, ¿verdad? Contagiaban a todo el mundo. Pero estos hombres tuvieron fe y buscaron a Jesús y le gritaron que los sanara. Creyeron en Jesús al decirle, Señor, Maestro, ten compasión de nosotros. ¿Viste? Le rogaron al Señor. Creyeron que Jesús los podía sanar y así fue. Jesús les dijo, váyanse, vayan a mostrarse a los sacerdotes. ¿Por qué les dijo vayan a mostrarse a los sacerdotes? Porque era una ley en Levítico, lo vemos ahí. Todo aquel que iba a ser sanado tenía que presentar ofrendas a Dios, ya sea una palomita, un becerrito, lo que sea. Y los sacerdotes lo tenían que examinar, ¿sí? Iban a ver si realmente había sido sanado. Iban a esperar cierto tiempo, unos 7 días, a ver si no regresaba la lepra, ¿verdad? Si la piel se le volvía a poner otra vez blanca y todo, entonces quería decir que todavía estaba inmundo y no podía regresar a la sociedad. Aparte de eso, tenían ellos que presentar ofrendas de agradecimiento a Dios también, ¿sí? Por la bondad que Dios había hecho por ellos. Así que este samaritano regresó a dar gracias, pero hubieron 9 que no regresaron a dar gracias a Dios. Yo me pongo a pensar, este hombre, al verse sano, empezó a dar gritos de alegría, ¿verdad? Y corrió a Jesús a dar gracias. Y los otros 9 también fueron sanados. Pero ¿qué hubiera pasado si estos 9 no hubieran sido sanados? ¿Sí? Sino solo este hombre, ¿verdad? Yo creo que ahí sí hubieran regresado con Jesús, ¿verdad? Y hubieran ido a reclamar, le hubieran dicho, ¡hey! No seas injusto, ¿por qué sanaste a este hombre? ¿Sí? ¿Por qué no me sanaste a mí? ¿Verdad? ¿Por qué? Solo a él, ¿y yo qué? Ahí que tal vez sí hubieran regresado con el Señor, ¿verdad? A reclamarle. Pero no fue así, ellos también recibieron sanidad. ¿Y qué quiere decir eso? Que el Señor no hace acepción de personas, hermano. El Señor obra sin distinción, ¿sí? Si tú vienes arrepentido delante de Dios y le das gracias, el Señor obra, hermanos, el Señor obra. Así que yo te pregunto en esta tarde, ¿cuáles son las cosas que el Señor ha hecho por ti? ¿Sí? ¿Por qué no reflexionamos en esta hora y nos ponemos a pensar? ¿Hay algo que el Señor ha hecho en ti que aún no le has dado gracias? ¿Por qué no tomas un tiempo, un minuto para reflexionar, meditar y darle gracias a Dios? Demos gracias al Señor, hermanos. Muchas veces somos como estos 9 hombres. Que se nos olvida lo que el Señor ha hecho por nosotros, ¿sí?
Demos gracias al Señor porque el Señor Jesús es quien vive en nosotros. Él nos ha rescatado, hermano. Él nos ha dado un regalo tan precioso que es la salvación, ¿sí? ¿Dónde estaríamos nosotros si el Señor no nos hubiera rescatado? Pongámonos a pensar. ¿Qué sería de nuestra vida? Quizás ya estaríamos muertos, ¿sí? Pero el Señor nos tomó, ¿sí? Con sus manos de amor, de misericordia, nos tomó de la mano y nos trajo, ¿sí? Nos limpió, nos rescató, para que ahora nosotros le sirvamos y vivamos agradecidos, hermanos, ¿sí? Y vivamos unidos a Él a través de su Espíritu Santo. Estamos en Él, vivimos y actuamos y disfrutamos la vida. ¿Sabes por qué? Porque Cristo nos rescató, ¿sí? Él pagó el precio, hermanos. Estamos agradecidos hoy, podemos alabar al Señor y ser agradecidos porque Él ha hecho una obra maravillosa en cada uno de nosotros, ¿sí? Él ha escuchado nuestras oraciones. ¿Cuántos aquí dan gracias a Dios porque Dios ha contestado sus oraciones? Amén. Y hoy tenemos un testimonio muy especial. Yo quería pedirles, ¿verdad? Antes de que leamos el Salmo 103. ¿Sabes qué dice el Salmo 103? Vamos a leerlo aquí. Yo quiero que escuchemos y veamos un testimonio real de la niña Jacqueline del Montes. Este es un testimonio de sanidad que Dios hizo en esta niña. La Navidad pasada tuve la oportunidad de conocer a esta linda familia. Recibimos una donación de juguetes gracias a nuestra iglesia hermana de Belvidere y pudimos regalar juguetes la Navidad pasada. Servimos, como ustedes vieron en el video anterior, a 59 familias, si no estoy mal, y a 139 niños vinieron a traer juguetes. Entre ellos está aquí nuestra hermana Mariana y su hija Jacqueline, que voy a pedir que reciban con un aplauso, que pasen por acá, por favor, pase, hermana. Sí. Sí. Aquí está. Gloria a Dios. Hay mucho por qué agradecer al Señor. ¿Amén? ¿Por qué no suben acá? Para que salgan ahí en la cámara. Ahora cambiando para allá. Ahí está bien. A ver, que no se van a caer aquí. Nuestra hermana Mariana vino con su hija en diciembre. ¿Diciembre qué fue, hermana? Diciembre por ahí, 21, por ahí, 19, 21. Ahí fue el que la conocimos. Vimos a su hija. Yo quiero que usted vaya contando el testimonio de su hija porque no estaba así como la ven a Jacqueline, ¿verdad? ¿Qué tenía Jacqueline? A ver, cuéntenos. Voy a ir pasando las fotos y usted va narrando ahí qué está pasando para que usted vea. Dios les bendiga. Para los que no me conocen, mi nombre es Mariana Belmontes. Me cuesta trabajo estar aquí enfrente. No soy buena para expresarme, pero yo le dije al pastor que yo quería comentar esto porque mi hija es un gran milagro de Dios. Y como dice lo que predicó el pastor, a mí Dios me ha sacado de muchas cosas. Mi pasado tal vez no estuviera aquí si Dios no me hubiera alcanzado. Y mi niña, lamentablemente, su papá y yo nos divorciamos por problemas personales. Esto le afectó mucho a mis hijas. Tengo más de 5 años divorciada. Y a pesar de eso, Dios me ha sostenido. Mi niña era muy apegada a su papá. Ella tenía su cabello largo. Y de repente, poco a poco, cuando yo la bañaba, cuando yo la peinaba, a mi hija se le caía su pelo poco a poco. Y como madre, ver a una hija así duele, le parte el corazón. Más porque mi niña tenía que ir a la escuela. Los niños le hacían bullying. Le decían que porque tenía huequitos en su cabello. Ella no estaba así totalmente antes. Yo la tuve que rapar porque ella tenía como huecos en la cabeza. Y la doctora me recomendó raparla totalmente. Mi niña sufre de alopecia egna. Esta enfermedad le da a los niños que tienen anemia. Y mi hija tiene sus glóbulos bajos. Ella tiene que estar en 13 con sus glóbulos altos.
y ella ahorita está en 7. Mi niña la tengo que estar vigilando constantemente, que no se vaya a enfermar, que no esté agotada ni nada. Pero para mí mi hija es un milagro, porque yo no me di por vencida. Mucha gente me decía que la llevara con doctores, con curanderos, pero yo sabía que a mí nada de eso me iba a ayudar. Yo me aferré de la mano de Dios y ahora le doy gracias a Dios porque mi niña recuperó totalmente su pelo. Y gracias a Dios desde entonces no se le ha caído. A veces no es fácil, ¿verdad? Porque mi papá es pastor y lamentablemente él se alejó de Dios porque como dicen, somos humanos y todos cometemos errores. Y básicamente ahorita me siento sola, ¿verdad? No espiritualmente, porque gracias a los pastores me han apoyado mucho. Son como mis padres para mí. No me han dejado, he seguido adelante, gracias a Dios. Pero me hubiera gustado que mi familia hubiera estado aquí conmigo. Y me llena de tristeza ver a mi familia que no está aquí conmigo, que prefieren seguir en el mundo que venir a dar gracias a Dios por todo lo que han hecho en mi vida. Aunque no es tiempo, ¿verdad? Pero también mi testimonio es que Dios a mí me resucitó de la muerte. Yo sufro de padecimiento en los riñones y potasio. Tengo que estar constantemente tomando medicamentos. Hace una semana le comenté al pastor que tenía que irme al hospital de emergencia porque me querían internar y me querían hacer diálisis para mis riñones. Nuevamente me aferré de la mano de Dios y aquí estoy, de pie. Porque si Dios me dio la vida nuevamente, yo sé que Dios no me la dio a medias. Y yo sé que lo que Dios hace, no lo hace a medias. Y yo estoy muy agradecida con Dios por muchas cosas que ha hecho en mi vida. Y yo nomás quería dar testimonio para que ustedes sepan que los que aún todavía no le conocen o los que le siguen buscando, que no se desesperen. Dios siempre contesta, tarde pero contesta. Y este es mi testimonio y el de mi hija. Que Dios les bendiga. Muy bien, no se vayan a ir, vamos a orar. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Vamos a extender nuestras manos y vamos a dar gracias a Dios, como dice la Escritura, dando siempre gracias a Dios por todo. Amén. Al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la voluntad de Dios, ¿sí? Pues el Señor es bueno, amén. Se dice en su palabra, su amor es inagotable y permanece para siempre, y su fidelidad continúa de generación en generación. Extiende sus manos para acá, vamos a orar por esta preciosa familia. Amado Padre, te damos gracias, Señor, por este milagro precioso que tú has hecho en la vida de Jacqueline, Señor. Gracias por devolverle su cabello, Señor. Gracias, Señor, por esta madre, Señor, que confió en ti, Señor, que vino delante de ti, suplicando, Señor. Gracias, Padre, porque tú la has sanado, Señor. A pesar, Señor, de todos los sufrimientos, como madre soltera, tú has proveído para ella. Tú has estado con ella, mostrándole tu amor y tu gran fidelidad, Señor. En esta hora queremos darte muchas gracias, Señor, porque tú sigues haciendo milagros, Señor. Para ti no hay nada imposible, Señor. Bendice, Señor, a Jacqueline, que es un testimonio fiel, Señor, de tu gran poder y tu amor. Que ella siempre sea agradecida a ti, Señor. Y recuerde cuán bueno has sido tú con ella y con su madre, Señor. Bendice, Señor, Mariana, a ella, a su hija, a Mari, a su papá, a sus hermanas, Señor, a toda su familia, Señor. Que a través de este testimonio vean, Señor, que tú eres real, Señor. Y que sigan confiando en ti, Señor. Que tú seguirás haciendo la obra en ellos, Señor. Y que sigan ellos siendo fieles a ti, Señor, en todo momento, Señor. Que no se aparten de ti, que sigan agradecidos, Señor. Siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice, amén. ¿Pueden pasar a su lugar? Un fuerte aplauso para el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Dios es bueno. Dios sigue haciendo milagros.
Entonces, ya para terminar, quiero que busquen aquí en su Biblia el Salmo 103, ¿sí? Salmo 103, se los puse aquí en su boletín, en una hojita ahí pequeñita, ahí lo tienen atrás, si usted tiene su boletín, ahí puede leerlo ahí atrás. Quiero que lo tengan y recuerden este día especial, que lo pongan allí en un lugar visible, ¿verdad? Y en su casa, y acuérdense de ser agradecido. Amén. Dice el Salmo 103 así, lo vamos a leer en la nueva versión de la Biblia de las Américas. Dice así: bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Amén. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión, el que colma de bienes tus años para que tu juventud se renueve como el águila. El Señor hace justicia y juicios a favor de todos los oprimidos. A Moisés dio a conocer sus caminos y a los israelitas sus obras. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No luchará con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así de grande es su misericordia para los que le temen. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece a sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Porque Él sabe de qué estamos hechos, se acuerda de que solo somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, como la flor del campo, así florece. Cuando el viento pasa sobre ella, deja de ser, y su lugar ya no la reconoce. Pero la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad para los que le temen, y su justicia para los hijos de los hijos, para los que guardan su pacto y se acuerdan de sus preceptos para cumplirlos. El Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo. Bendigan al Señor ustedes sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutan su mandato, obedeciendo la voz de su palabra. Bendigan al Señor ustedes todos sus ejércitos, que le sirven haciendo su voluntad. Bendigan al Señor ustedes todas sus obras en todos los lugares de su dominio. Bendice, alma mía, al Señor. Vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor. Nos ponemos de pie. Amado Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Bendice, alma mía, Señor, y bendiga a todo nuestro ser tu santo nombre, Señor. Bendice, alma mía, Señor. Que no nos olvidemos de ninguno de tus beneficios, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Tú eres el que sana nuestras dolencias, Señor. Tú eres el que nos rescata del hoyo en nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho en nuestra vida. Ayúdanos a siempre tener un corazón agradecido, Señor, como nos lo enseñaste tú, Señor, que siempre agradecías, Señor, a Dios y Padre. Gracias, Señor. Que este día que vamos a celebrar, Señor, el Día de Acción de Gracias, no se nos olvide ninguno de tus beneficios, Señor, lo que tú has hecho por cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias, aún en los momentos difíciles, Señor, porque en medio de la prueba, ahí estás tú, Señor, para consolarnos, animarnos, darnos fuerza, Señor, para seguir adelante. Gracias, Señor, porque tú respondes nuestras oraciones, Señor. Gracias, Padre. No tenemos cómo agradecerte, Señor, todas las bondades que tú has hecho en nuestra vida, Señor. Te damos gracias, Señor, y que podamos compartir con otros también, Señor, de las grandezas de tu gran poder, Señor, porque para ti no hay nada imposible. Te damos la gloria, Señor, en el nombre de Jesús, y ayúdanos a siempre estar agradecidos por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Así que damos gracias a Dios. Demos un aplauso al Señor porque Dios es bueno. Gloria a Dios. Bendice, alma mía, al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga.
Para nosotros va a ser un gusto poder conocerte. Si tú nos ves por las redes sociales, vives aquí en la ciudad de Rockford, comunícate con nosotros. Ahí está nuestra dirección, nuestro número de teléfono. Sería un gusto y un placer conocerte y ayudarte. Somos los pastores Mario y Pati Torres. Ahí está nuestra página web, nuestra dirección en Facebook, de YouTube y nuestra dirección de email. Búscanos como Iglesia Vida Eterna, aquí en Rockford, Illinois. Estamos para servirte. Que la gracia y el favor del Señor Jesucristo esté con todos vosotros y su gran amor los acompañe donde quiera que vayan. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Nos vemos. Bendiciones para todos. No se les olvide, después del servicio tenemos una comidita ahí abajo. Ahí los esperamos para seguir alabando y escuchando más testimonios. Qué tremendo testimonio, la hermana, ¿verdad que sí? Si usted tiene algún otro testimonio, no se quede callado. Allá va a haber oportunidad que usted agradezca al Señor. Así que seamos agradecidos. Pasemos y demos gracias a Dios por todo.